Aquí está la primera parte, adaptada a España y completamente reescrita como una historia nueva. Elena llevaba 3 años sirviendo café en la cantina de la base de Rota sin que nadie le preguntara nada sobre su pasado. Nadie lo hacía nunca. Durante semanas, los guías caninos habían estado desayunando en su barra quejándose del mismo perro, un pastor belga malinois que fallaba cada prueba de instrucción. No rastreaba, no sostenía la posición, se paralizaba en mitad del patio como si hubiera olvidado por qué estaba allí. Ya lo llamaban un fracaso, un animal que nunca debió pasar la selección. Aquel martes, uno de los guías pronunció el nombre del perro en voz alta por primera vez delante de ella. Duque. Las manos de Elena se detuvieron sobre la cafetera. La dejó sobre el mostrador, se quitó el delantal despacio, y salió de la cantina en mitad de su turno, cruzando el patio frente a 4 guías caninos y un comandante que se giraron a mirar como una camarera entraba caminando en una zona de entrenamiento restringida. Alguien le gritó que se detuviera. Ella no se detuvo. Se paró a 6 metros del animal, se llevó 2 dedos a los labios y silbó 2 notas cortas y una larga. La cabeza de Duque se levantó de golpe, y un perro que llevaba 3 meses sin obedecer una sola orden cruzó aquel patio como si los últimos 2 años nunca hubieran existido. Antes de continuar, deja en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo esta noche. Y si alguna vez esperaste años por algo sin decírselo a nadie, esta historia fue escrita para ti. Suscríbete y quédate con nosotros. La cantina de la base abría a las 5 de la madrugada, y Elena llevaba 3 años siendo la primera en llegar. Preparaba el café antes de que llegara nadie, limpiaba la barra, colocaba las bandejas. A las 5:30 empezaban a entrar los primeros turnos, mecánicos, instructores, personal de intendencia, y los guías caninos que salían de la guardia nocturna con arena todavía en las botas. Elena conocía de memoria el pedido de cada uno. Sabía quién quería hablar y quién prefería que lo dejaran solo con el periódico. En 3 años sirviendo café a las mismas caras, ninguno le había hecho jamás una sola pregunta sobre quién era ella en realidad. Y Elena había construido toda su vida alrededor de que esa pregunta nunca se le ocurriera a nadie. Había sido enfermera de combate durante 8 años. No una enfermera de hospital rotando por una clínica de retaguardia. Operativa, integrada, asignada a un programa conjunto cuyo nombre todavía tenía prohibido pronunciar en cualquier sala sin acreditación. El trabajo la había llevado a lugares que no podía describir y a situaciones que no podía mencionar. Y cuando terminó, no terminó como terminan las carreras normales. No hubo ceremonia. No hubo condecoración pública. Hubo un expediente de baja, una sesión de confidencialidad que duró más que la propia despedida, y un archivo sellado que significaba que, si alguien intentaba buscarla, encontraría a una mujer que parecía no haber servido nunca. Su compañero había sido el sargento Diego Ferrán, guía canino, 32 años, de Zaragoza, incapaz de contar un chiste bien pero que lo intentaba de todas formas. Su perro era Duque, un malinois entrenado para algo que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía, la protección de posición, colocarse sobre un operativo caído y negar el acceso a cualquiera hasta que llegara la persona correcta. No hasta recibir una orden de retirada. Hasta que llegara la persona correcta. El problema de un perro entrenado para negar el acceso al mundo es que una enfermera forma parte del mundo. En su primer despliegue juntos, Diego cayó con una herida en la pierna, aparatosa pero no grave, y Duque se plantó sobre él y no dejó que Elena se acercara a menos de 3 metros. Ella tenía un torniquete en la mano y un perro entre ella y un hombre que lo necesitaba. Diego, medio riendo y medio pálido, dijo que tenían que arreglar eso antes de que lo matara de verdad. Así que crearon una señal. No estaba en ningún manual. Solo ellos dos detrás de un contenedor una tarde cualquiera, enseñando a Duque algo que solo significaría una cosa. 2 notas cortas, una larga. No significaba sentado ni quieto. Significaba déjala entrar, ella es quien arregla las cosas. Duque lo aprendió en 3 días y nunca volvió a equivocarse. Elena usó esa señal 4 veces en 2 despliegues. La 5ª vez fue la última. Diego cayó en un patio a las afueras de un pueblo que jamás aparecería en ningún mapa oficial. No fue una herida de pierna.
No fue algo que un torniquete pudiera resolver. Duque estaba sobre él antes de que se asentara el polvo, mirando hacia afuera, sosteniendo la posición, haciendo exactamente lo que 900 horas de entrenamiento lo habían preparado para hacer, mientras el hombre bajo su cuerpo ya estaba más allá de cualquier ayuda posible. Elena llegó al borde del patio, vio la escena completa y comprendió en un solo segundo exactamente lo que tenía delante. Se llevó 2 dedos a los labios y silbó de todas formas. 2 notas cortas, una larga. Duque se apartó y la dejó entrar. Ella se arrodilló e hizo todo lo que sabía hacer durante 11 minutos, con un perro de pie sobre los dos, sosteniendo todavía un perímetro que ya no tenía ningún motivo para existir. Dejó el servicio 14 meses después. No exactamente por culpa. La investigación no encontró nada que ella pudiera haber hecho de otra manera, y la mayoría de los días lo creía. Era algo más difícil de nombrar. Había construido una vida entera alrededor de 2 cosas, un hombre y un perro, y uno de ellos había desaparecido para siempre, y el otro se había perdido dentro de un sistema de transferencias sobre el que ella no tenía ningún derecho legal a preguntar. Duque era propiedad de un programa clasificado. Elena era una enfermera que jamás había figurado oficialmente en su expediente de manejo. Cada solicitud que presentó volvió con la misma frase impresa arriba, sin información disponible. Presentó 7 solicitudes en 10 meses. Después dejó de presentar solicitudes y empezó a pensar de otra forma. El puesto en la cantina de la base apareció en primavera. Pagaba poco y el horario era pésimo, pero estaba justo frente a un complejo de adiestramiento canino que recibía perros transferidos de programas de todo el país. Elena aceptó el trabajo en menos de un día. No le contó a su madre el verdadero motivo. No se lo contó a la amiga que la ayudó a mudarse. Simplemente entendió que la única herramienta que le quedaba era la cercanía. Que si un perro como Duque llegaba alguna vez a un lugar como aquel, tarde o temprano alguien se sentaría en su barra y diría algo sobre él mientras desayunaba huevos a las 6 de la mañana. Así que sirvió café y limpió mostradores y escuchó cada turno durante 3 años a hombres que no tenían idea de que ella estaba haciendo algo más que trabajar. Durante las últimas semanas habían hablado sin parar del mismo perro. Un Malinois transferido desde un programa que nadie quería nombrar, fallando absolutamente todo lo que le ponían delante. No rastreaba, no mordía en la manga, se congelaba en mitad del ejercicio como si hubiera olvidado por qué estaba de pie. Uno dijo que el animal se asustaba con los disparos de fogueo, lo cual no tenía ningún sentido para un perro con un condicionamiento operativo evidente. Otro contó que lo habían sorprendido de noche recorriendo las esquinas de la perrera como si estuviera revisando un edificio, y que a la mañana siguiente volvía a fallar los ejercicios más básicos. Ya lo llamaban un fracaso. El sargento Vidal seguía defendiéndolo y todos se reían de él por hacerlo. Elena escuchó cada palabra durante 12 semanas sin levantar jamás la vista del mostrador, porque en el sistema había docenas de Malinois y cientos de transferencias fracasadas, y ella había aprendido de la manera más dura lo que cuesta la esperanza cuando se la apuesta a lo equivocado. Entonces, un martes de octubre, con la cafetera en la mano y 3 guías caninos a mitad de su desayuno, el sargento Vidal pronunció el nombre del perro en voz alta por primera vez. Duque. La palabra cayó en la cantina como cae un nombre cuando llevas 1000 días esperando escucharlo sin permitirte creer que llegaría. La mano de Elena se detuvo sobre la cafetera. No lo dejó caer, no derramó nada, no hizo ninguna de esas cosas que hace la gente en las películas. Simplemente dejó de servir a mitad de la taza y se quedó allí, con el brazo congelado en un ángulo que el sargento Vidal recordaría más tarde haber notado sin darle importancia en ese momento. Después dejó la cafetera sobre el calientaplatos, no dijo nada a nadie y llevó las manos a su espalda para desatarse el delantal. Vidal seguía hablando. Estaba diciendo algo sobre el papeleo de baja del programa, sobre un plazo administrativo, sobre que nadie había probado realmente al animal en nada que no fuera trabajo de patrulla estándar. Y otro de los guías ya le estaba diciendo que lo dejara pasar, que algunos perros simplemente vuelven rotos y que no es culpa de nadie. Elena dobló el delantal una sola vez y lo dejó junto a la caja registradora. Salió de detrás de la barra, pasó junto a las cafeteras, pasó junto a la mesa donde 3 hombres desayunaban huevos discutiendo sobre un perro que ella llevaba años buscando,
y cruzó la puerta de la cantina hacia la mañana de octubre sin dirigirle una sola palabra a nadie dentro del edificio. El complejo de adiestramiento estaba al otro lado de la carretera, y en ese momento la verja permanecía abierta para la rotación matinal de ejercicios. Nadie había cerrado nada todavía. Y Elena, con el uniforme de la cantina puesto y la placa con su nombre aún prendida al pecho, cruzó la carretera en dirección a la verja abierta, hacia un patio donde estaba a punto de convertirse, delante de 11 personas, en algo que ninguna de ellas sabía todavía que existía. Elena cruzó la verja abierta, pasó junto a un cobertizo de material y una fila de vehículos de transporte, y salió al borde del patio de adiestramiento vestida con el uniforme azul y blanco de la cantina, la placa con su nombre todavía prendida al pecho, a las 7:15 de la mañana, en un terreno restringido, frente a 11 personas que se giraron a mirarla casi en el mismo instante. En el patio había 4 guías caninos, 2 instructores, un técnico de perrera y el comandante Rafael Hostos, que llevaba una carpeta en la mano y revisaba en ese momento la evaluación de baja de un animal que ya llevaba 9 días dentro del proceso administrativo. Hostos tardó unos 4 segundos en comprender que una empleada civil de servicio de comedor acababa de entrar sin autorización en su terreno, y 2 más en empezar a caminar hacia ella. Uno de los instructores le gritó que se detuviera. Elena no se detuvo. No miró al instructor, ni a Hostos, ni a ninguno de los hombres que ahora convergían hacia ella desde 3 direcciones distintas. Miraba el centro del patio, donde un pastor belga malinois permanecía inmóvil a 6 metros de una serie de obstáculos que llevaba semanas negándose a acercarse, exactamente en la postura congelada que los guías llevaban meses describiendo durante el desayuno. Estaba más delgado de lo que ella recordaba. Su pelaje había perdido densidad, y tenía una cicatriz en el costado izquierdo que ella no reconocía, algo que le había ocurrido en algún momento de los 16 meses que ella había pasado presentando solicitudes que volvían sin nada escrito dentro. Pero era Duque. Lo había sabido desde el instante en que Vidal pronunció su nombre, y de pie a 12 metros de él, con 3 hombres cerrándose sobre su espalda, lo sabía ahora con la certeza total y específica de alguien que reconoce algo que ayudó a construir con sus propias manos. Alguien le sujetó el brazo. Ella no lo apartó ni forcejeó. Simplemente se detuvo donde estaba, que era exactamente hasta donde necesitaba llegar, y se llevó 2 dedos a los labios. El silbido cruzó aquel patio de la misma forma en que había cruzado una docena de lugares distintos durante 2 despliegues. 2 notas cortas, limpias y precisas, y después una nota larga que se sostuvo 1 segundo y medio en el aire frío de la mañana. No era un silbido de mando ni de recogida, ni nada que se pareciera a los patrones sonoros con los que habían entrenado a cada guía presente en aquel patio. Eran 2 personas detrás de un contenedor, en una tarde cualquiera de un país que oficialmente no existía en ningún informe, construyendo una señal que solo había significado una cosa en toda su historia. La cabeza de Duque se levantó. Si alguna vez esperaste años por un solo momento y no tuviste forma de explicarle a nadie por qué importaba tanto, escribe la palabra nunca dudé en los comentarios ahora mismo, porque lo que ocurrió en los siguientes 4 segundos fue algo que 11 profesionales entrenados presenciaron con sus propios ojos y que ninguno pudo explicar después con palabras. El cambio en él no fue gradual. No fue un perro reconociendo algo poco a poco y decidiendo cómo reaccionar. Sus orejas se adelantaron. Su peso se desplazó sobre las 4 patas en un solo movimiento, y esa mirada distante y desenfocada que había tenido durante meses desapareció por completo, como se despeja la niebla de un cristal cuando se abre una puerta. Giró la cabeza hacia la valla y la encontró. No la buscó, no escaneó el terreno, simplemente la encontró de inmediato, de la forma en que se encuentra algo cuya ubicación ya se conocía de antemano. Y entonces cruzó aquel patio a toda velocidad, pasando junto a los obstáculos que llevaba semanas negándose a tocar, pasando junto a 2 instructores que retrocedieron un paso sin proponérselo, y se detuvo en seco frente a Elena, apretando todo el peso de su cuerpo contra las piernas de ella, quieto, sin moverse. El patio quedó completamente en silencio, no de forma gradual, sino todo de golpe, el silencio total y específico de un grupo de profesionales que acaban de presenciar algo para lo que ningún entrenamiento los había preparado.
El instructor que sujetaba el brazo de Elena la soltó sin decidirlo conscientemente. El sargento Vidal, que había seguido a Elena desde la cantina y había llegado a la verja unos 10 segundos demasiado tarde para detenerla, se quedó allí con la boca entreabierta, sin decir absolutamente nada. Elena posó una mano sobre el cuello de Duque, y el animal se recostó contra ella y cerró los ojos. Durante un instante, nadie en aquel patio hizo otra cosa que mirar. El comandante Hostos llegó hasta ella unos 8 segundos después. Tenía 53 años, llevaba 18 al frente de las operaciones caninas de aquella base, y jamás en toda su carrera había visto a una civil sin autorización entrar caminando en su terreno restringido y recuperar con un silbido desconocido a un animal que llevaba 3 meses fallando cada evaluación. Le preguntó quién era, no con hostilidad, sino con la voz de un hombre que se enfrenta a algo para lo que no tiene ningún marco de referencia y necesita uno de inmediato. Elena se enderezó, mantuvo la mano sobre el cuello de Duque, y le dio las únicas 4 palabras que tenía y que además eran verdaderas y suyas para decir. Yo era su enfermera. Hostos dejó pasar un momento antes de continuar. Después hizo la pregunta que cualquier comandante en su posición habría hecho, la que en los siguientes 90 segundos se convertiría en el verdadero problema. Le preguntó a qué unidad pertenecía, en qué programa había servido, con qué guía había trabajado. Y Elena, de pie en mitad de un terreno restringido con la mano apoyada sobre un perro al que llevaba 2 años buscando, comprendió con total claridad que no podía responder legalmente ni una sola de esas 3 preguntas. Le dio un único nombre. Diego Ferrán. Era la única pieza de toda la historia que tenía permitido entregar, porque la muerte de Diego era un hecho registrado oficialmente, aunque todo lo que la rodeaba no lo fuera. Un nombre unido a una baja en combate no pertenecía a la misma categoría de información que una designación de programa o una asignación de unidad. Lo dijo con sencillez y después dejó de hablar, y Hostos esperó el resto de la explicación de la forma en que esperan los comandantes cuando han hecho una pregunta directa y han recibido una respuesta a medias. El resto no llegó. Elena se quedó allí, con la mano todavía sobre el cuello de Duque, sin darle nada más, no porque quisiera ser difícil, sino porque no había nada más en su poder que fuera suyo para entregar. Hostos mandó a un soldado a buscar el expediente. Tardó 12 minutos, y durante esos 12 minutos el patio se reorganizó en esa configuración incómoda tan particular de personas que no saben si están presenciando algo extraordinario o algo que deberían reportar. Los instructores se retiraron hacia el cobertizo de material fingiendo revisar equipo. 2 de los guías se quedaron a distancia hablando en voz baja entre ellos, del modo en que habla la gente cuando el tema de la conversación está a 15 metros de distancia. El sargento Vidal se quedó cerca, algo que Elena notó y guardó para más tarde, porque en su experiencia la persona que se queda cerca durante la parte incierta suele ser la única que importa después. El expediente volvió sin nada útil dentro. Diego Ferrán existía. Fecha de nacimiento, entrada al servicio, rango, y una fecha de muerte de 18 meses atrás con un campo de ubicación sustituido por un número de control en lugar de un lugar real. Todo lo demás estaba sellado. Su asignación de unidad, sellada. Su historial operativo, sellado. Y cuando Hostos hizo pasar el nombre de Elena por cada base de datos a la que su acreditación le daba acceso, el resultado fue peor que un muro. Fue una ausencia total. No había expediente de servicio. No había fecha de baja. No existía en ningún sistema disponible para un comandante de base ninguna indicación de que aquella mujer hubiera vestido jamás un uniforme. Hostos no era un hombre cruel, y no la acusó de nada. Simplemente expuso los hechos tal como los tenía delante, que era que una empleada civil sin historial militar verificable había entrado sin autorización en un terreno restringido, había producido un silbido desconocido para todos los presentes, y había obtenido una respuesta de un animal que llevaba 3 meses fallando cada evaluación. Dijo que no podía construir ninguna decisión oficial sobre eso. Y, desde donde él estaba parado, tenía toda la razón. Uno de los guías más jóvenes, un hombre llamado Cazorla que había sido el más ruidoso del grupo en la barra de Elena durante semanas, dijo lo que varios ya estaban pensando. Los perros responden a los silbidos, eso no demuestra nada. Los Malinois son reactivos al sonido por naturaleza,
y un tono nuevo en un entorno conocido produce exactamente la clase de respuesta de alerta que todos acababan de presenciar. Era, según él, una coincidencia disfrazada de milagro. No lo dijo con maldad. Lo dijo del modo en que la gente dice las cosas cuando la explicación alternativa exige aceptar que llevan meses equivocados sobre algo que una camarera sabía antes que ellos. Entonces Hostos entregó la parte que importaba más que todo lo demás. El papeleo de baja de Duque llevaba 9 días presentado. Tenía un plazo. La retirada administrativa del programa no era una decisión que nadie en aquel patio pudiera revertir por haberse quedado impresionado un martes por la mañana, y un rescate inexplicable no anulaba un patrón documentado de fallos a lo largo de 12 semanas de evaluación. El proceso ya estaba en marcha. A menos que algo cambiara de forma material y rápida, el animal que en ese momento tenía todo su peso apoyado contra las piernas de Elena sería retirado del programa y entregado a una adopción civil, o, dados sus indicadores de comportamiento, algo considerablemente menos favorable que eso. Le pidió que abandonara el terreno. Elena no discutió. Había pasado 10 meses discutiendo con papeleo después de la muerte de Diego, y sabía exactamente de cuánto le había servido. Se arrodilló, tomó el rostro de Duque entre las manos y le dijo algo demasiado bajo para que nadie más en el patio lo escuchara. Después se puso de pie, cruzó de nuevo la carretera hacia la cantina, se ató el delantal y terminó su turno. Duque se quedó junto a la valla observándola alejarse durante todo el trayecto, y no se movió hasta que ella desapareció por la puerta. Esa misma tarde, después del turno de comida, el sargento Vidal se sentó frente a ella en la barra vacía y le hizo una sola pregunta, la que llevaba todo el día carcomiéndolo por dentro. ¿Qué es él en realidad? Elena lo miró durante un largo instante. Después le sirvió un café que él no había pedido y le contó la parte que tenía permitido contar, que no era el programa ni las misiones ni las ubicaciones, sino el trabajo en sí mismo. Duque no era un perro de patrulla. No era un perro detector. Nunca había sido entrenado para ninguna de esas dos cosas, y casi con toda seguridad nunca había sido evaluado en ellas antes de llegar a esa base. Era un activo de protección de posición, condicionado para localizar a un operativo caído, colocarse sobre él, mirar hacia afuera, y negar el acceso al mundo entero hasta que llegara la persona correcta. No hasta recibir una orden de retirada. Hasta que llegara la persona correcta. Vidal se quedó en silencio con eso durante un momento. Después dijo lo que Elena llevaba 3 meses esperando escuchar entre conversaciones de desayuno robadas a medias. Dijo que Duque se congelaba en mitad del patio durante los ejercicios. No al inicio, no frente al obstáculo, en pleno terreno abierto. Y se quedaba allí sin moverse, y los guías lo marcaban como un fallo de ejecución y pasaban al siguiente animal. No estaba fallando, dijo Elena. Estaba sosteniendo la posición. Un perro condicionado para protección de posición no deja de trabajar cuando su operativo desaparece. Deja de tener algo sobre lo que sostener esa posición. Colócalo en un patio abierto sin un hombre caído, sin señal, sin contexto, y el condicionamiento se activa igual. Toma posición, mira hacia afuera y espera. Llevaba 12 semanas esperando en mitad de aquel patio a que alguien acudiera a él, porque ese era exactamente su trabajo. Y cada persona que lo había evaluado lo había calificado por no moverse. Vidal se llevó la mano a la boca y la dejó allí un rato. Después preguntó cómo podía demostrárselo a Hostos con el plazo administrativo encima y el expediente sin arrojar nada útil y Cazorla hablando de coincidencias por todas partes. Elena giró la taza despacio sobre el mostrador y le dijo que existía exactamente una forma de demostrarlo sin dejar espacio para ninguna otra explicación delante de todos los presentes en aquel patio, y que hacerlo significaba colocar deliberadamente a Duque de nuevo en el escenario exacto que lo había marcado. Vidal se lo llevó a Hostos esa misma noche, y Hostos dijo que no 2 veces antes de decir que sí. Sus objeciones eran razonables. Una civil diseñando un protocolo de prueba en su terreno. Un animal con indicadores de comportamiento documentados siendo colocado deliberadamente en un escenario de estrés. Un comandante cuya firma quedaría en el informe si algo salía mal. Lo que le hizo cambiar de opinión no fue el argumento de Vidal. Fue el expediente. Hostos había vuelto a revisar el historial de Diego Ferrán esa tarde,
esta vez con calma, y había encontrado, bajo una designación de especialidad que solo había visto 2 veces en 18 años de carrera, una certificación de manejo canino que no encajaba con ningún patrullero. Lo probaron a la mañana siguiente, en el mismo patio, con la misma gente presente. Vidal caminó hasta el centro, se tendió boca arriba sobre el cemento y se quedó inmóvil. Sin señales, sin correa, sin ningún guía a menos de 30 metros del animal. Duque llegó hasta él en menos de 4 segundos, se colocó directamente sobre su torso, giró la cabeza hacia afuera y dejó de moverse por completo. Cuando un instructor llamado Alsina intentó acercarse, Duque desplazó su peso hacia adelante sin gruñir ni mostrar los dientes, un ajuste mínimo e inconfundible que bastó para que Alsina se detuviera a menos de 3 metros, con las piernas obedeciendo algo que su mente todavía procesaba. Entonces Elena silbó. 2 notas cortas, una larga. Duque se apartó limpiamente de encima de Vidal y esperó. La persona correcta había llegado. Hostos detuvo el papeleo de baja esa misma tarde. No necesitó ninguna discusión más. Duque fue redesignado dentro del mes con Vidal como su nuevo guía, y Elena escribió desde cero el protocolo de evaluación que aquella base nunca había tenido. Semanas después la contrataron como consultora para revisar perros transferidos de programas sellados, animales mal evaluados por exámenes escritos para otra clase de trabajo. En los primeros meses encontró 2 casos más como el de Duque. Cada mañana, Duque se levantaba antes de que ella llegara a la verja, aunque ya no llevara delantal, porque la persona correcta había llegado por fin, y él nunca había dejado de esperarla. Si esta historia te recordó que la persona que nadie se molesta en preguntar es a veces la única que tiene la respuesta, suscríbete y quédate con nosotros.